Hola, muy buenas noches. Entonces, tal como lo prometimos, vamos a continuar con nuestra charla Coaching Profesional para Abogados en habilidades de comunicación de calidad. Mi nombre, recuerden, Mauricio González, coach con programación neurolingüística. Nuestro tema de hoy tiene que ver con otra habilidad de comunicación de calidad básica, fundamental en esa en ese objetivo entonces de comunicar ideas. Y todo abogado o abogada pues han de tener como un complemento de su habilidad académica estratégica como abogado, pues estas habilidades para comunicar de manera clara ideas. Ese es, digamos, el espíritu o la intención de insistir. Buenas noches, Tony. Gracias por estar en esta transmisión eh, para personas dedicadas al mundo del derecho y, por supuesto, para toda persona interesada en ser un mejor o una mejor comunicadora. Y vamos a hablar hoy, apenas iniciamos, desde ahora hasta las 6:45, 30 minutos, de un tema importantísimo en esas habilidades de comunicación, como es ni más ni menos la empatía, otra habilidad social en este caso, es decir, de interacción, de comunicación, de relación con otras personas, para lograr entonces cumplir objetivos. Pero vamos a definir qué es la empatía. La empatía está definida en palabras muy sencillas, muy claras, muy eh, elementales de entender, como el hecho de lograr sintonizarme, mucha atención a esa palabra, sintonizarme con las necesidades de las demás personas, de una grandísima importancia, precisamente porque si entendemos el mundo jurídico, el mundo de los abogados, el mundo judicial, como un intercambio de ideas, de propuestas, de argumentos, de pretensiones, pues en el centro de ello, como herramienta de trabajo, está el lenguaje, la comunicación y esta habilidad social de la empatía, que también podemos definir como el hecho de sintonizarse con otros. Es lo que comúnmente llamamos el feeling, aquella conexión emocional con otra persona para generar un ambiente, un contexto de comodidad, de confort, de confianza. Y mi pregunta como coach en este momento es, si acaso resulta de poca importancia el hecho de que el abogado genere con la persona a quien representa, en caso de que sea, por ejemplo, un abogado defensor, o si es un fiscal, por ejemplo, con la persona a quien o frente a quien o en favor de quien está litigando, es decir, perdón, la persona que fue ofendida con un hecho de esos que están en la ley y que demandan la intervención de la justicia para que reequilibre aquella relación que de alguna manera fue objeto de un desequilibrio entonces en el intercambio sano, legal, honorable en cualquier ámbito civil, penal, laboral. Buenas noches, Silvia Margarita, a esta transmisión de coaching profesional para abogados, comunicación de calidad con programación neurolingüística. Ese es el agregado. Y el tema de hoy, hasta las 6:45, son o es
el tema de la empatía como habilidad social básica, fundamental en la estructura de todo abogado que aspira a ser un comunicador de calidad. Eso es el objetivo, la pretensión, la intención que tenemos con estas charlas virtuales para sensibilizar a los abogados y abogadas e inclusive a toda persona, porque pues la vida de relación de las personas, de los seres humanos, todo el tiempo estamos comunicándonos con los demás e inclusive con cada uno de nosotros, nuestros propios sistemas mentales personales de comunicación es decir, con nosotros mismos. Entonces, los abogados y abogadas han de tener esta habilidad de la empatía, es decir, la facilidad de conectar emocionalmente con otra persona independientemente de qué rol cumpla esa persona en razón a que ese intercambio de comunicación, gracias Tony, reviste grandísima importancia y no cualquier comunicación. De hecho, como veremos un poco más adelante en las charlas cuando abordemos en este contexto el tema de la programación neurolingüística para abogados, vamos a lograr entonces entender que no es tanto lo que diga, sino la forma en que lo diga y que tiene que ver el tono que yo utilice, que tiene que ver las palabras, los patrones lingüísticos específicos, dependiendo del objetivo, del contexto, de la estrategia, de la pretensión, en esa posibilidad entonces de lograr que sea muy claramente mi mensaje, muy claro, que llegue a quien me interesa que llegue, para que tome una decisión en un cierto sentido. Cuando estoy en una audiencia pública, por ejemplo, interrogando o contrainterrogando en la jurisdicción penal, y hay una técnica supremamente interesante de la programación neurolingüística como es el rapport, ya hablaremos más adelante de eso, que hace parte de las habilidades de comunicación. Entonces, entendiendo, nuevamente recordando que la empatía es la posibilidad que yo tengo de encuadrarme, de sintonizarme con otra persona para generar una comunicación sana, respetuosa, provechosa según mi estrategia, pues es importante recordar este concepto, inclusive ahondar, no se queden solo con este tipo de charlas virtuales, que por supuesto agradezco su presencia, pero es una forma de sensibilizar y hay un montón de cosas por decir que en 30 minutos pues apenas vamos a decir el concepto general y a comentar algunas aplicaciones prácticas en la importancia entonces que tiene ser empático con otras personas para conseguir objetivos. Recordemos que en el centro de o como esencia más bien, que condiciona todo el mundo jurídico, necesariamente está también el concepto que ya hemos mencionado muchas veces e inclusive fue objeto de un tip en días pasados, y es el de la dignidad humana tuya y la de toda otra persona, que en el contexto jurídico, cuando se establece una relación de esa naturaleza, pues también son personas y gozan todo el tiempo de ese derecho de ser tratados y tratadas con absoluto respeto. Para eso y por eso es que la jurisdicción, la que sea, laboral, civil, penal, etcétera, existe. Se supone que existe porque es la mejor forma, desde el punto de vista sociológico, que el ser humano ha logrado desarrollar para tramitar esas desavenencias, esos desencuentros, esos conflictos, si lo quieres ver de esta forma, en la vida en sociedad. Y lo más civilizado es someterlo entonces a esas jurisdicciones, según el contexto, como he dicho varias veces, para que de una manera respetuosa, razonable, de sentido común, justa, equitativa, que tenga en cuenta toda dignidad,
para procurar ese reequilibrio en lo que se logre o se pueda o sea factible de lograrse, solucionar entonces ese desencuentro que ojalá sea temporal, y en el centro de todas formas de esto, repito, está la dignidad de la persona, y de ahí la importancia grande que tiene que actualices el concepto que tienes de dignidad tuya, y es la misma de la que gozan todas las demás personas. Para mí es la esencia que nos caracteriza como seres humanos, dignos de todos esos desarrollos constitucionales, inclusive internacionales, de los derechos humanos, de los principios y garantías que consagran esos mismos documentos, como los acabados de mencionar, que integran los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos colectivos, los derechos del ambiente, los derechos de la propiedad, de la intimidad, de la libertad, etcétera, 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 que son justamente los que se buscan en una actuación judicial reequilibrar. Y la empatía como habilidad pues tiene todo que ver. De manera que mis recomendaciones para tener en cuenta la importancia de conectar emocionalmente en cualquier tipo de intercambio, los más posibles, porque hay contextos donde hay situaciones inesperadas que también obligan, entre comillas, condicionan una reacción para salvaguardar la propia vida. Ahí ya hablamos de otra cosa. Ejemplo, los temas de la legítima defensa, por ejemplo, que como todos los abogados tienen muy claro, la ley permite que si mi vida está en riesgo de una manera latente e inclusive ya que esté esa vida mía en riesgo, yo tengo la posibilidad de cegar otra vida con ciertos requisitos y no tengo sanción, porque se conoce que es una eximiente de responsabilidad que se llama justamente la legítima defensa, por supuesto con los requisitos que ello conlleva y tiene legislados en cada país. Esos son casos excepcionales, pero aquí se trata es de generar empatía e inclusive simpatía, que yo con ciertas técnicas de las que más adelante vamos a hablar cuando lleguemos al tema de programación neurolingüística y coaching para abogados, pues entendamos la importancia grande que tiene conectar entonces emocionalmente con otras personas. Solo para recordar, permítame mostrarles cuál es entonces nuestro plan, digamos, de estudios que he propuesto para desarrollar estas charlas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos estructurales. El primero de ellos son los valores éticos, morales y jurídicos, la estructura axiológica. Ya lo miramos. Estamos también mirando el tema de la inteligencia emocional, y todas estas lecciones: autoconocimiento, autocontrol, autogestión, automotivación y autoestima inclusive, y del que estamos hablando ahora, que es la comunicación con otras personas, es decir, la asertividad, la proactividad, y el tema de hoy, la empatía, y por supuesto el liderazgo, el trabajo en equipo, la gerencia del tiempo, el pensamiento estratégico, la resolución asertiva y pacífica de situaciones. Vamos en esta tercera, digamos, lección de la inteligencia social, es decir, comunicación con los demás, empatía, conectar con los demás, y en las próximas semanas iremos hablando de estos otros componentes, pero una vez terminemos ellos, vamos a iniciar el tema central, la esencia de este programa virtual de entrenamiento, coaching para abogados, el concepto del entrenamiento o coaching, todo el entorno del abogado, las múltiples variables que allí tienen, las vamos a mirar, y simultáneamente, en la medida de lo posible, veremos el quinto componente, que es la programación neurolingüística, su definición, los pilares fundamentales, el tema específico de los abogados, y un tema también sumamente importante como es el entrenamiento energético, en términos, ese entrenamiento energético en términos, decía, de
la posibilidad que tenemos nosotros de mejorar nuestra, por llamarlo de alguna manera, resistencia o energía para argumentar mucho mejor. Y el último componente después de estos 5, que es la gerencia, cómo mantener en equilibrio todos estos 5 elementos anteriores, y por supuesto el sexto también hay que hacerle gerencia a la gerencia, eso es importante, para que esa habilidad, esa destreza integral como abogado, no solo se quede en una buena intención, sino que exista un método ajustado a tu específica tendencia de personalidad para sacarle mayor provecho a esa labor del litigio. Entonces, la empatía por esa razón es de una gran importancia. Temas de aplicación de la empatía, entrevistas de trabajo para una posible asesoría jurídica, para que te contraten como abogado o abogada a ti y no a otro abogado profesional del derecho. Entonces, porque tu especial perfil profesional y personal, actitudinal, buenas noches Carolina, qué gusto que estés aquí, magnífico, sobresalga sobre los demás. Es decir, aquí estamos hablando de aprender a venderte a ti mismo o a ti misma como profesional, entendiendo que si yo tengo mi sistema de percepción, y hace parte de la empatía como requisito, es decir, mi visión, mi audición y mi percepción, por supuesto el olfato y el tacto también están allí incluidos, es decir, hablamos de los 5 sentidos, porque eso es lo que me permite percibir los estímulos de afuera para generar una lectura adecuada del mapa mental de otra persona, del cliente, del futuro cliente, del prospecto, porque los abogados lo que venden es su servicio de asesoría jurídica o de representación en juicio, por ejemplo, en una actuación judicial, digo, pero eso es lo que están vendiendo, es un servicio, y los principios de las ventas son de una importancia también capital muy grande, y también los vamos a mirar desde el prospecto hasta el cierre de la venta, que es cuando cierro el acuerdo, sea con un contrato de prestación de servicios, puede ser escrito o puede ser verbal, pero eso hace también parte de la buena preparación del abogado o la abogada, de manera que si yo logro mantener mi sistema de percepción ajustado y puedo leer cuál es la específica atención, tendencia de personalidad que muestra mi cliente, el otro abogado, el de la contraparte o el de la parte contraria, el juez, que entre otras cosas es quien toma la decisión y es la persona objetivo central en la habilidad o estrategia comunicativa de un abogado. Tiene que ser el objetivo central, por supuesto, porque es la persona que va a tomar la decisión. Obviamente, esa decisión la va a tomar el juez o la autoridad que en ese momento funja o funcione como tal, con base en los hechos demostrados, las evidencias que soporten esos hechos demostrados y la argumentación lógica en términos de labor de convicción, de seducción, de convencer entonces finalmente a los demás de ese argumento por ser el más plausible, el más fuerte, el más lógico, el más coherente, con el uso entonces de lo que en la técnica jurídica se conoce, además de la hermenéutica académica, simplemente, o mejor, estrictamente, técnicamente, los criterios o principios de la sana crítica, que incluyen los principios científicos, la costumbre, la equidad, la moral inclusive. Entonces todo esto hace parte de la calidad de la comunicación. Yo puedo saberme toda la legislación, tener los principios claros, pero si no tengo la habilidad de comunicar con claridad, con eficiencia, perdón, con elocuencia, entonces puedo dar al traste con la obtención de esa pretensión que quiero lograr,
y que es decisión de una autoridad legítimamente constituida, de forma que la empatía o habilidad de conectar atención emocionalmente con otras personas, ese es el tema central, la emoción, es lo que me permite a mí conectarme en ese mismo nivel, con esa misma naturaleza, quiero decir, con otras personas. Entonces, como coach, pregunto hoy, ahora, en este momento, ¿cómo calificas tu capacidad general en todos los niveles de tu vida, no solo el profesional, porque esto es una formación integral que involucra 6 áreas de las que ya hemos hablado: cuerpo, mente, espíritu, familia, academia y el tema económico? Todo eso hace parte de el nivel de satisfacción. Y para que las personas podamos ejercer lo que nos gusta con la suficiente capacidad, obviamente nuestra vida en general debe estar, o es más apropiado que esté, en equilibrio absoluto. Por eso hablamos de una integralidad, de que si soy abogado me interesa ser una persona honorable, cumplidora de las responsabilidades, de mi palabra, de que si estoy con una pareja, respetar ese compromiso de fidelidad al que me comprometí, por ejemplo. Que si no, en el centro de la vocación de un abogado está el respeto absoluto por la ley, por el orden, por la ética, es decir, aquel conjunto de principios y valores establecidos en una cultura específica, la moral, la conducta como tal, que honre esa dignidad humana de la que hemos hablado varias veces, y que por supuesto la ley autorice esa conducta, y si no, pues aquí están los procedimientos, los alegatos, las evidencias, las demostraciones, los análisis, las interpretaciones, es decir, la habilidad de comunicar para que un tercero tome una decisión. De manera que la empatía o conexión, así la persona frente a quien yo estoy litigando no me caiga bien, que eso es un tema más bien de egos. Cuando yo supero ese ego, cuando, perdón la palabra, pero es que es mejor hablarla de manera clara, cuando maduro, yo no ofendo a ninguna persona, no tengo interés en eso. Yo no engaño a otra persona, no tengo interés en eso. Yo no me sirvo injustamente de otras personas. No es compatible con un estado de derecho, con la evolución de la sociedad de personas de las cuales tú haces parte, yo hago parte y todo otro ser también hacen parte. Entonces, como esto es una técnica, un método, decía que cuando conozco entonces los principios científicos, eh, eh, organizo una estrategia adecuada para argumentar, para manifestar, para decir cuáles son las razones, y tienen un orden lógico, coherente, congruente, plausible, aceptable, ético, moral, ajustado a la ley, etcétera, etcétera. Pues yo elevo las posibilidades de que mi pretensión sea la más adecuada, sea recibida en la mentalidad de quienes van a tomar la decisión, y en consecuencia elevo esas posibilidades de salir avante cuando la justicia así lo admite. Esto no se trata de engañar a nadie, esto no se trata de manipular el entendimiento de otras personas, pero para nada. Se trata de tener conceptos claros, el conocimiento claro en términos también conceptuales y técnicos, y de saber expresar eso que quiero, eso que pretendo, de una manera obvia, lógica, como dije hace un rato, elocuente y con absoluto respeto por quien hace esas propuestas comunicativas, y con absoluto respeto con y por las personas, es decir, la audiencia, quienes escuchan esa argumentación, ese interrogatorio, ese contrainterrogatorio, ese alegato final, etcétera, 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 en el mundo judicial. Entonces mi pregunta es, ¿en qué nivel está en este momento la forma en que tú ejerces influencia positiva, respetuosa, ética y demás
cuando tú te comunicas, cuando tú litigas en tu vida profesional, cuando tú discutes, es decir, intercambias ideas, no son peleas de carácter personal, no es civilizado, no es respetuoso por la dignidad personal de quien así habla y respetando, amenazando, asustando, etc. No es dado, no es dable ni corresponde al perfil de un abogado, ni de una sociedad civilizada. Luego entonces, una vez más, de 1 a 100, ¿en dónde está esa conciencia? Analízalo serenamente, con tranquilidad, con la intención de hacer un diagnóstico desapasionado. Sé flexible contigo mismo. ¿Qué aspecto de la comunicación tuya, para que sea de calidad, es menester, es necesario, es apropiado entonces que tú mejores, te concentres, centres tu atención para mejorar esa habilidad? Hablas muy duro, amenazas, eres autoritario, eres una persona poco paternal. ¿En qué momento es indispensable ser paternal o no? Entre otras cosas, aplicación práctica para un abogado en este tema de empatía cuando, por ejemplo, está interrogando a un testigo en una actuación. ¿Cómo sabes si debe ser, si es más apropiado ser un interrogador condescendiente o un interrogador un poco más autoritario? Y lo haces con suficiencia, es mi pregunta. Autoritario no significa amedrentar, asustar, no, no, no. Significa ejercer cierta presión con ese mismo respeto para que esa información que necesito que el juez o la jueza escuchen, lo hagan y corresponda a la verdad. Y si no lo es, quede en evidencia entonces esa verdad. Esa es la habilidad del interrogador, esa habilidad de comunicación, de influencia, para que la persona que está deponiendo o testificando o declarando, es lo mismo, pues esa información sea la que el juez necesita para hacerse una idea si le cree o no le cree a ese testimonio o a ese testigo, para que cuando al final vaya a tomar una decisión, vaya a aceptar un preacuerdo, por ejemplo, o una conciliación o un acuerdo conciliatorio, evalúe entonces si fue legal, si fue voluntario y si es acorde con la naturaleza y si la ley lo permite, y entonces avalar, legalizar, autorizar ese acuerdo y entonces administrar justicia. El único que administra justicia no es el juez, son las partes como expertos en el conocimiento de la ley, es decir, los abogados y las abogadas, quienes con esa habilidad académica que se supone que por portar la tarjeta profesional ya se tiene, amén que cuando la ley se modifica, que en los países iberoamericanos es bastante común, pues se supone que si el abogado se dedica a eso es porque le gusta, porque le apasiona, no haría otra cosa distinta, se interesa en estar actualizado o actualizada en esos cambios o evoluciones legislativas. Y amén de eso, es decir, además de eso, la habilidad de saber comunicar esas ideas basados en los principios y las normas constitucionales e internacionales que tengan que ver con los derechos fundamentales, pues es un complemento necesario. Y estas charlas virtuales, ya para terminar, pues son justamente esa oportunidad de hacer, en primer lugar, sensibilización respecto a la importancia de ser un magnífico comunicador de calidad, ético, claro, honesto y demás, y además cumplir y ayudar con él la orientación social que tiene entonces solucionar inconvenientes a través de la justicia, del servicio público de administración de justicia. Muy bien, siendo ya las 6:45, han transcurrido 30 minutos, que es lo que dura esta charla virtual de los días miércoles para abogados en habilidades de comunicación de calidad, hoy con el tema y la importancia de ser empático, de
conectar emocionalmente con los demás para producir un mensaje acorde y obvio, lógico, profesional en la labor de los abogados. Muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas. Quedo pendiente aquí en el chat de sus comentarios, de sus propuestas de temas al respecto, de sus opiniones inclusive, y una vez más, si lo consideran importante, socialicen estos videos para que otras personas también tengan la oportunidad de verlos, de sensibilizarse y de procurar ser mucho mejores comunicadores como abogados. Muchísimas gracias, Carolina, Tony y las personas que estuvieron conectadas, y nos estamos encontrando el próximo miércoles de 6:15 a 6:45 para que continuemos hablando